Sean todos ustedes bienvenidos a este su podcast del BTC Biblia, Teología y Contexto. Una vez más estamos agradecidos por aquellas personas que nos han dado su like en el último video que hemos tratado sobre el aborto, un tema siempre polarizante y actual, ¿no?, en la sociedad e inclusive en nuestras congregaciones. Les animamos que siempre nos apoyen a nuestro ministerio y que por favor compartan los videos, suscríbanse, tóquense la campanita, ¿verdad? Suscríbanse a nuestro canal. Y yo sé que todos los videos que nosotros estamos tratando con nuestros invitados especiales que están viniendo es de mucha beneficio para ustedes y edificación para la iglesia, ¿verdad que no, hermano Wilfred? Amén, amén. Sí, gracias por el apoyo que nos han brindado hasta este momento. Siempre gracias por la oportunidad de poder entrar con ustedes, ¿verdad?, en este espacio. Síganos apoyando, como dice hermano Edgar. Estamos para servir al pueblo del Señor y para ver qué es lo que la Biblia dice. Estamos tratando temas contextuales, ¿verdad? Y algunos temas que yo sé que son un poco controversiales. Nuestro propósito siempre es causar esa reflexión teológica en la palabra del Señor. Y a veces hay temas que tocamos que no se pueden tocar en las iglesias por cuestiones del tiempo, quizás por la preparación, a veces no se presta. Gracias por aquellos que nos han dejado sus comentarios, por los que se han suscrito a nuestro canal últimamente, gracias por los que se han agregado. Enciende la campanita y sobre todas las cosas le pedimos siempre su colaboración en cuanto a que nos ayude a compartir este video. Yo sé que ha sido bendición y nuevamente no cuesta mucho, ¿verdad? Es desde ahí, cuando usted está viendo el video, desde el Facebook, desde el YouTube, usted puede compartirlo. Compártalo, yo sé que puede ayudar a muchos que tienen las inquietudes. Algo que es interesante que yo me he dado cuenta es que las preguntas que mucha gente tiene no las tiene solo una persona, las tiene casi todo el pueblo. ¿Verdad que sí? Es como sistemática, ¿verdad? Entonces, yo sé que podemos ayudarle a contestar algunas preguntas. Y si usted tiene alguna pregunta, ¿verdad?, directa que nos quiere hacer, usted puede dejarla en nuestros comentarios o puede escribirnos siempre un correo electrónico a nuestro correo del canal, ¿verdad? Gracias nuevamente. Wilfred, tenemos una sorpresa. Y para ustedes también. Ya nos confirmó un amigo que es teólogo, biblista y además lingüista. Amén, amén. Sí. Lo vamos a tener en septiembre, no, en octubre. En octubre está con nosotros. En octubre, es catedrático, pastor de la iglesia metodista, es lingüista y es biblista también. Vamos a estar hablando de un tema muy pertinente también sobre Biblia con él. No se lo pierdan para octubre. Octubre, no recuerdo la fecha, pero está en octubre. No, ya está confirmado ya, ¿no? Víctor Hugo se llama, ¿no? Así que estén atentos. Gloria a Dios. Sí, y queremos aprovechar para darle gracias a todos los hermanos que nos han apoyado en este podcast. Y lo que han confirmado, los que han venido. Queremos darle las gracias, ¿verdad? Es un ministerio por fe, y para fe, y para edificación de la iglesia, y gracias por el apoyo que nos han brindado. Yo creo que todas las conversaciones que hemos tenido han sido edificantes, ¿no? Han sido edificantes. No, claro que sí, han sido edificantes, ¿verdad? Y nada. ¿Qué te parece si entramos de una vez? Amén. Un tema controversial el día de hoy. Espero que no lo vayan a colgar hoy. Gloria a Dios. No, si no nos han colgado con lo de antes. Usted puede expresar sus inquietudes siempre, ¿verdad? Solo hágalo de una manera respetuosa, ¿verdad? Y amén. Este es como una antesala, como una introducción para el tema que vamos a tocar después en septiembre, el primer día de septiembre, que es la ley y la gracia. No es un versus, pero sí la ley como la gracia, ¿no? Un complemento, ¿no? La gracia como complemento a la ley. Y hoy día vamos a estar viendo sobre cómo Dios entrega la ley a su pueblo, ¿no? ¿Verdad? Vamos a estar viendo desde todo el capítulo 19 algunos fragmentos, pero el tiempo del podcast, y ahí comenzamos el diálogo. Amén. Sí. Ok, entonces, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de los 10 mandamientos del decálogo, ¿verdad? Que se dio en Éxodo 19, que fue preparatorio que vamos a estar tocando nosotros, y Éxodo 20, ¿verdad? Entonces, este decálogo tiene por objetivo, querido hermano Wilfred, garantizar la libertad o el mantenimiento de la libertad del pueblo de Israel recién liberado, ¿no? Que es recién liberado. ¿Por qué digo esto? Porque acuérdense que el pueblo de Israel estuvo 430 años, si mal no me equivoco, de aculturamiento, pues, en el Egipto antiguo,
¿no? Fueron aculturizados por la religión, ¿no? Ellos miraban el politeísmo, ¿no? Palpantemente, por la filosofía egipcia, del antiguo egipcio, ¿verdad? Por su política, ¿verdad? Por su economía, ¿no? Entonces ellos fueron aculturizados. Entonces los 10 mandamientos servían como partes, y ellos comenzaban a profundizar en el decálogo. Ellos ya no vendrían a ser desaculturizados del decálogo, sino que vendrían a hacer un proceso de desaculturización del pueblo, de lo que había pasado en Egipto, lo que ellos habían aprendido, enraizándose en el decálogo. Entonces, si nosotros hacemos una conexión con nosotros venimos del pecado, pues, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros venimos, el pecado nos aculturizó en cierta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el decálogo? El decálogo hace desaculturizarnos del pecado, ¿no? ¿Verdad? Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios. Y para, como dicen, para muestra un botón, ¿no? Del proceso de aculturización. Porque hay mucha gente que no lo ve en la lectura del Éxodo, ¿no? Lo que está pasando. Pero, por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés, se puede ver cómo Moisés estaba aculturizado a Egipto. ¿Sí? Cuando Dios lo llama desde la zarza ardiendo, sí, ¿verdad? Nosotros vemos todo lo que Moisés hace cuando se acerca a la zarza, y cómo Dios le habla a Moisés desde la zarza, y lo que Moisés tiene que hacer, sí, ¿verdad? Toda esa cosmovisión que Moisés tenía de lo que él había aprendido en Egipto. Y recordemos un momento que Moisés vivió en la corte real, y hasta cierto punto Moisés fue parte de la deidad de los egipcios por haberse considerado hijo de Faraón. O sea, nosotros no vemos muchas veces esos matices, sí, ahí. Pero cuando Dios lo llama, todo lo que Moisés hace, quitarse los zapatos, postrarse de esa manera, era algo que él había aprendido estando en Egipto. Exactamente. Y Dios tiene que usar eso para que Moisés pueda ver que quien está ante él es alguien superior a las divinidades egipcias. Tal cual. ¿Verdad? Entonces Dios tiene que hablarlo desde un punto donde ellos entiendan, donde ellos comprendan. Desde su aculturamiento. Desde donde ellos viven, desde su realidad. Desde su aculturamiento, de ahí les habló. Lo que ellos sabían. Lo que ellos sabían. Entonces el decálogo, vemos la importancia tan radical del decálogo. Por el decálogo los 10 mandamientos funcionan, pues. Por eso la solemnidad, ¿no? Ahorita vamos a estar viendo eso, ¿no? Para la entrega. Por eso era tan importante, porque si el pueblo de Israel comenzaba a profundizar, a estudiar y a impregnarse y a interiorizar el decálogo, ellos se iban a desculturizar de lo culturizado que ya estaban. Iban a aprender una forma de vida que era conforme al corazón de Dios. Exacto, totalmente nueva. Iban a formar una sociedad teocrática, pues totalmente nueva, ¿verdad? Y a veces una lectura así, abuelo del pájaro, no te brinda estos detalles que estamos hablando, pues, del aculturizamiento. Acuérdate que salen, según los estudiosos, desde 3.5 millones de esclavos, o 4, pero no solamente salieron judíos aculturizados, sino que salían de otras naciones, esclavos de otras naciones junto al pueblo judío. Entonces, la ley funcionaba ahí como una especie de amalgamiento social, ¿no? Para el pueblo judío en ese aspecto, ¿no? Qué importante. Y aparte de eso, el pueblo, bueno, los hijos de Jacob, porque así la Biblia le dice, ¿no? ¿Verdad? Ellos se habían casado con mujeres de los egipcios y viceversa también. O sea, había visto una mixtura ahí de culturas, ¿no? Sí. No salen puramente egipcios. A mí me llama la atención algo que es ¿verdad? Un pasaje en la palabra del Señor está en el libro de Números, ¿no? En el primer capítulo de Números. Cuando Dios llama y comienza a hacer los censos, ¿verdad? Dios comienza a contar la gente, que le dice a Moisés que cuente la gente. Dios utiliza dentro de las expresiones eso, ¿no? Eso. Y se puede hacer casi como, ¿verdad? Como una relación, como un paralelismo entre eso que Dios hace con el pueblo de Israel y la iglesia. Pero la palabra iglesia para nosotros toma un sentido ya de identidad propia. Entonces cuando Dios saca a Israel de Egipto, ¿verdad? Cuando Dios saca a Israel de Egipto en el libro de Números, ¿no? Dios los llama, y la palabra que Dios los utiliza para hablar acerca de la congregación de los hijos de Israel, porque ya entonces ya no dice los hijos de Jacob, sino los hijos de Israel, ya utiliza una palabra
que tienen la noción de una nueva nación que se está formando, una nueva nación. Entonces, como nueva nación ya tienen una identidad propia, van a tener su propio sistema religioso, van a tener su propia cosmovisión, y eso es lo que la ley viene a hacer con ellos. Claro, por eso le dicen en el versículo 19:6, y vosotros seréis mi reino sacerdote y gente santa, ¿no? Y gente una nueva identidad. Una nueva identidad. Imagínate que te diga, o sea, está saliendo de la esclavitud, 400 años una vez más. Pues no debemos olvidar esto es lo que pasó, ¿no? Porque este es el 19, el éxodo es un momento bisagra en el pueblo de Israel. Sí. Entonces, del aculturamiento que hubo, Dios le está diciendo, ahora ya no son esclavos, van a ser una nación santa y de sacerdotes. Le estaba dando una identidad propia, en donde ellos tenían que vivir o repensar o comenzar a desaculturizarse, ¿verdad? Y es por eso la ley es muy importante. Y cuando se da la ley, también entiendo la importancia de la ley, es que ocurrieron, algunos dicen hechos sobrenaturales, ¿no? Pero como yo no considero esa palabra, que no es bíblica, hubieron hechos inusuales. Dios hizo lo que normalmente no suele suceder, en épocas específicas. Exactamente. Estaba analizando la parte, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros usualmente utilizamos para describir las plagas o los eventos que surgieron en la tierra, que Dios hizo en la tierra de Egipto como plagas, ¿no? Pero la Biblia no le llama plagas, le llama señales, maravillas y prodigios. ¿Y cuál era la señal, la maravilla o el prodigio? ¿Verdad? No era que esas cosas no pasaran en la tierra de Egipto, era que no pasaban en ese tiempo. No podían suceder en ese tiempo porque las condiciones del clima, de la naturaleza, no eran ideales para que sucediera. Entonces Dios mueve lo natural para causar algo que se tomaba como una maravilla, ¿verdad? Y el problema para los egipcios fue que ellos consideraban que solamente algunas divinidades podían hacer eso. Tal cual. ¿Verdad? Y ahora no, Dios viene y hace todo ese movimiento natural en la naturaleza, ¿no? Y Dios les demuestra a los egipcios que con quien Faraón está tratando, no es una divinidad egipcia, es más allá. Es más, en ciertas palabras Dios les está diciendo, pues yo aquí soy el Dios de dioses, ¿no? Sí, porque cada plaga, ¿no? Cada maravilla, cada evento que sucedió. Cada maravilla y evento que sucedió, lo que nosotros conocemos como plagas, la verdad, atacaba a una deidad del Egipto antiguo. Del Egipto antiguo. Atacaba a una deidad del Egipto antiguo, ¿verdad? E interesantemente, ¿verdad? Hablando del proceso de aculturización, ¿no? Dios hace algo interesante, porque a los israelitas no les llegaron esas cosas. ¿Verdad? Entonces, para Israel fue un aliciente, una confirmación de que Dios está en su lado, y para los otros fue una confirmación de que el Dios con quien está tratando es el Dios de dioses. ¿Verdad? Entonces, todo eso Dios quiere hacer, porque cuando nosotros llegamos al capítulo 19, lo primero que Dios le dice a Israel es: ustedes ya vieron qué fue lo que hice con ellos. ¿Verdad? Ustedes quieren que les pase lo mismo que a ellos. Si no quieren que les pase lo mismo que a ellos, yo ya les demostré que yo puedo hacerlo pasar, yo puedo hacerlo, o yo puedo dejarlo de hacer. Tal cual. ¿Verdad? Sí, la salida de estos eventos de Éxodo 19 ocurrieron 3 meses después de salir de Egipto. Estuvieron en el Sinaí un año, según números son 10, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, en el Éxodo 19:15, me gustaría leer 10 al 15, dice: ya estaban en el Sinaí, ¿verdad? Y dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícolos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás términos al pueblo alrededor, diciendo: guardaos, no subáis del monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será pedrado, acetado, sea animal, hombre no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estás preparados para el tercer día, no toquen mujer. Entonces la pregunta es: ¿qué estaba haciendo Dios con esto? Porque mira, está que es espectacular. Estaban en el desierto, pues, hermano. En el desierto, ¿qué escasea? Del agua. Sí. ¿Y Dios qué le dice? Sí, que se bañen. Que se bañen, que laven su ropa. Necesitamos agua. ¿Cómo me estás diciendo que
Espectacular, espectacular. ¿Sabes lo que le está mostrando? Es la solemnidad del evento, de lo que iba a pasar. Ujú. La solemnidad del evento, hermano, no tenemos agua. El agua, en el desierto el agua es como el oro, es preciado, o sea, no se gasta por gastar, ¿no? Y estamos hablando de más de 3 millones de personas. Imagínate, ¿de dónde consigues agua? ¿Cómo hicieron esa gente? O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? Dios estaba imprimiendo en las mentes de estas personas, ¿verdad? De ese pueblo, pues, que iba a tener una nueva identidad, que iba a comenzar el proceso de desaculturización, lo solemne que era el momento que iba a pasar. Sí. Hay algo interesante en la historia, ¿no? Para ese tiempo ya dentro de las naciones se conocían los famosos pactos, ¿no? Claro. Y habían pactos unilaterales y habían pactos bilaterales, ¿no? Los pactos unilaterales era donde uno tenía control, ¿verdad? Y habían pactos bilaterales. Dentro de los pactos bilaterales habían pactos de igual a igual y habían pactos de superior a inferior, ¿verdad? Entonces, usualmente la tradición dice que la forma en que Dios los prepara es porque ellos ya tenían una concepción, ¿verdad?, de cómo la gente se prepara para recibir un pacto. Porque usted acaba de decir, pasaron como 3 meses para llegar al Sinaí, Sí. ¿verdad? De Egipto dice la Biblia que salen de noche, salen huyendo, salen a prisa. Así, o sea, usted puede leer el relato de los capítulos anteriores, ¿no? Salen, y lo único que la gente les regala son alhajas. Alhajas, no agua. No agua. ¿Qué de la ropa? ¿Qué? Por eso. O sea, No era que... Verá, nosotros ahora estamos acostumbrados que nosotros tenemos 20 pares de zapatos, 30 sacos, 50 camisas, 30 corbatas. No sé, ¿verdad? Una exageración, pero tenemos más de 2 piezas de vestir. Sí. Israel tenía que ponerse una pieza que estuviera lavada y tenía que prepararse para llegar a recibir algo, un pacto. Entonces todo eso para Israel es importante hasta cierto punto que Dios lo vea. Porque cuando Dios les hace el llamado desde esa perspectiva, ellos le prestan atención y dicen, lo que va a pasar en este momento es un evento trascendental. Claro, trascendental. No sobrenatural. Trascendental. Trasciende el pensamiento, la historia misma. Estamos hablando de él. Y también es tal cardinal, porque el Señor también dice, ok, lávense, báñense, laven su ropa. Y también absténganse de relaciones sexuales. No. son 3 millones de personas. Uh-huh. No estás pidiendo algo tan serio. ¿No? Uh-huh. Y Dios se lo pide a todo el pueblo. A todo el pueblo. No solamente a algunos. No, a todo el pueblo. A todo el pueblo. Ponle pues que sean 3 millones, vamos a ser buenos. 3 millones de personas que le piden. Te van a tener que lavar su ropa, bañarse, abstenerse de acercarse al monte. Uh-huh. Pero los niños como están jugando, ellos llegan ahí a donde juegan y absténganse de tener relaciones sexuales. Un momento muy crucial para la identidad de Israel. Exactamente. ¿Qué quería hacer Dios con eso? Dios se presenta ante Israel, ¿verdad? En los versículos anteriores, ¿no? En el 5, si no me equivoco, en el 4, ¿no? Dios se presenta de una manera donde Él es el protector de Israel, ¿verdad? Donde Él es el protector de Israel. Y lo que Dios quiere hacer es que Israel vea a Dios, ¿verdad? Como dice más adelante, ¿no? En el capítulo 20, cuando Dios se presenta ya con los mandamientos, ¿no? Que lo vean como el soberano, como el que tiene el control. O sea, no como alguien con quien no le presten importancia. Dios nunca se presentó así, Sí. ¿verdad? Yo sé que hay ideas, ¿no? Hay ideas donde nosotros presentamos a un Dios que se ríe, que juega, cuestiones por el estilo. Podemos estar bien, pero Dios se presenta de esa manera poderosa con Israel para que Israel tenga conciencia. Sí, desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que Dios lo que quería hacer era imprimir en las mentes y en la conciencia de ese pueblo lo que iba a suceder. Porque esta es la antesala. Uh-huh. Ya cuando están en el monte suceden otros eventos inusuales que en toda la Biblia
No vuelven a No suceder. vuelven a suceder, No Wilfred. vuelven a suceder. Ni con el nacimiento del Señor. No. Con el nacimiento de Jesús sucedieron otros eventos diferentes, ¿no? Pero en toda la Biblia no ocurren estos eventos tan portentosos, pues tan inusuales, ¿verdad? En toda la Biblia, de la creación, le he buscado, ¿no? De la creación hasta el Apocalipsis. Los más similares podrían ser tal vez bautismo de Jesús, la voz de Dios hablando, Claro, pero no en esa magnitud. no en esa magnitud. No en esa magnitud. No, pero ahora la vamos entendiendo que tuvo que ser así por el proceso de desaculturización que tenía que haber. La seriedad del asunto. Claro, porque ellos venían del politeísmo, miraban el politeísmo, estaban rodeados de politeísmo. Y aparte que si tú no te arrodillabas a tal Dios, eras esclavo. Podía perder la vida la persona. Exactamente, exactamente. Entonces Dios tuvo que mostrarse de manera inusual, ¿verdad? Para que ellos entendieran. Y por eso la preparación, ¿no? Esta preparación de lavarse, de hacer el esfuerzo de buscar agua, ¿verdad? Imagínate, estás en el desierto, pues, y Dios te dice, pues, busquen agua y lave su ropa. Todo el mundo a buscar agua, la tarea de buscar agua. Alguien podría decir, bueno, Israel llega al lugar y no encuentra agua y Dios da agua de la roca, no, Moisés golpea la roca y da agua, pero son 3 millones de Son 3 personas. millones de personas. Y para lavar ropa en el desierto, claro, el agua ahí es como petróleo, como oro, pues, no lo gastes así. Antes no llegues al borde del monte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que iba a suceder? Pues como tú bien dices, era la entrega de la ley moral, el decálogo, los 10 mandamientos. Entonces, por eso debería ser un momento único, especial. Y aquí nada más solo como un dato curioso, ¿no? Dios le dice en el versículo número 5, yo sé que fuimos más adelante, Dios le dice en el 5, ustedes, dice, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía la tierra. Y aparece una palabra, ¿verdad? Que a Israel no se le ha indicado todavía cómo ser sacerdote. Y dice, ustedes van a ser mis sacerdotes. Sí. ¿Verdad? Nosotros vemos después, ¿verdad? El orden del sacerdocio ya después en Levítico, ¿no? Pero Dios le da a Israel algo que Israel veía como algo inalcanzable. Claro. Porque siendo honesto, aún nosotros todavía la cosmovisión cristiana, nuestro pentecostalismo, ¿no? Ve como sacerdotes solamente algunos. Los que están enfrente. Solo los que están enfrente. Y en algunos casos, ¿verdad? Todavía la gente ve el sacerdote solamente al hombre de la casa. Porque eso dice, llamen a los sacerdotes de la casa. ¿Y quiénes llaman a los hombres? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos somos reyes y sacerdotes. Tanto el esposo como la esposa como los hijos son sacerdotes en Cristo Jesús. Entonces Dios hace algo con Israel. ¿Por qué? Porque la cosmovisión egipcia que ellos traían era, ¿quiénes eran los sacerdotes? Son los que podían presentarse ante Faraón. Lo que podían ofrecer sacrificios, sus ofrendas a las divinidades. Y ahora Dios le dice a Israel, ustedes van a poder hacer eso. Espectacular, Wilfred. Buenísimo. Lo que Dios quiere hacer con el pueblo israelí, le quiere sacar la idea de esclavitud que ellos tenían. Y esa es la idea que desaculturizar. Por eso, como usted bien dijo al principio, ¿no? La iglesia, nosotros tenemos que desaculturizarnos del mundo, donde el mundo nos presenta que ¿quiénes somos nosotros? Nadie. Y llegamos a la iglesia y a veces como que sigue la misma cultura. No, que yo no puedo acercarme a Dios porque no soy perfecto, que yo no puedo acercarme a Dios porque no me considero santo. ¿Dónde la Biblia dice así? ¿Dónde la Biblia dice así? ¿Verdad? Y eso yo sé que verdad, cada pasaje se estudia dentro de su propio contexto, ¿no? El contexto de Israel es tanto distinto a la iglesia, ¿no? Israel tenía que pasar por un proceso de santificación para poder entrar. Ahora la iglesia no, primero entra y después pasa por el proceso de santificación. Y vamos a hablar de eso cuando hablemos de la ley y la gracia, ¿no? Sí. Pero aquí Dios está haciendo con eso, le está dando una promesa de que ellos iban a poder estar en la presencia misma del Señor. Sí, y le está mostrando, porque entrar a esa presencia misma del Señor, de ir al encuentro con Dios, era una cosa seria. Requería de preparación, la seriedad, la preparación. No, ahora lo hemos trivializado. Sí, y por eso es que Dios más adelante, cuando le da la ley, Él provee todos los elementos para que el pueblo se pueda santificar. Para que el pueblo se pueda santificar. O sea, es emocionante, interesante. No, espectacular. Y al hacer el encroche, pues como nosotros hemos,
Pero pegar ese concepto de gracia, ¿no? A veces mal informado. Entonces, ¿cómo Dios quería que ellos entiendan que el acercarse a un Dios santo, ¿verdad? Era una cuestión de preparación, una cuestión seria, ¿verdad? Una cuestión luego de esta preparación, pues que fue como una antesala, ¿verdad? Que lava tus vestidos, aléjate del monte y no tengas relaciones sexuales, después de imprimir eso en las conciencias y en la mente del pueblo de lo que iba a pasar, ¿no? Como una introducción es, ¿no? Después hubieron fenómenos inusuales una vez más, ¿no? Hechos por Dios, ¿verdad? Hechos por Dios que acompañaron este evento. Miren, al 16-19, miren. Capítulo 19-16. Y aconteció que al tercer día, ¿no? Justo como Dios había dicho, ¿no? Al tercer día, cuando vino en la mañana, vinieron truenos y relámpagos, una especie de nube en el monte, un sonido de bocina muy fuerte que estremeció a todo el pueblo en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía de gran manera. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Dice que en ese momento, ¿no? ¿Verdad? Antes de que se entreguen los 10 mandamientos, el decálogo, la ley, hubo una introducción, una antesala, y después al tercer día hubieron eventos inusuales a la entrega de la ley. Mira cómo Dios, ¿no? Por etapas, ¿no? Preparando el pueblo. Y lo primero que hace, dice que en el monte hay truenos. O sea, sonido, ¿verdad? Los truenos son sonidos fuertes, ¿no? Después que hubo relámpagos, que es el resplandor, ¿no? Que hubo ese resplandor. Una espesa nube. Y un sonido de bocina que aumentaba. Imagínate un sonido de bocina. Que aumente, ¿no? Constantemente, ¿no? Que a los oídos humanos resistía. Pues ya, hablaba Moisés y Dios le respondía en trueno. Entonces yo me hice la pregunta cuando estaba haciendo, ¿viste? Yo me hice la pregunta. De repente que hubiera sido un esclavo que me voy a desaculturizar, ¿no? ¿Sí? O sea, un judío, un israelita que había salido de Egipto. Ya me bañé, ya le vi a mis hijos, me estuve de relaciones sexuales por 3 días, no me acerqué al monte, y en la mañana el líder Moisés me saca afuera, ¿no? Y comienzo a ver, levanto mi mirada y miro el Sinaí tan imponente, y comienzo a ver truenos, relámpagos, una nube y un sonido de bocina, ¿no? Y yo me hice la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hubiera reaccionado yo si hubiera estado en ese momento ahí? ¿Cómo hubieras reaccionado tú? ¿Cómo hubieras reaccionado tú? Pero mira el pensamiento, pues. Eran esclavos que recién iban a estar en proceso de desaculturización. O sea, la mente de esclavo estaba acá. Los chasquidos del latigazo estaban acá, la orden estaba acá, ¿sí o no? Y de repente comienzan a mirar esos eventos inusuales de forma tan, dijiste tú, portentosa, ¿no? O sea, ¿qué hubieras sentido tú? ¿Qué hubiera sentido yo? Lo que estoy seguro es que lo que yo hubiera visto ahí es que ese Dios que está ahí no era como los dioses del antiguo Egipto, ni como el dios Nilo, ni como el dios de las moscas, ni como el dios de los pulgas, ni como el dios del río de las ranas, Osiris, Horus. No era como esos dioses, ¿verdad? Primero porque sus dioses nunca habían hecho eso. No. Ahora, trayéndolo acá, al 2024, ese Dios que está ahí no es ese viejito que te apapacha, que nosotros predicamos. No es ese tío bonachón, o ese abuelito que si tú te portas bien te da un dinero, ¿verdad? O que dicen, no, que tu Dios es cariñoso. Tenemos que repensar nuestra teología, ¿no? Exactamente. Sí. Ese Dios que está ahí no lo veo muy cariñoso.
No, lo veo como Dios. Moisés, bueno, no Moisés, sino el escritor hebreo dice que, ¿verdad? Recogiendo las palabras de Moisés, que, bueno, no dice Moisés aquí, pero dice que Moisés dijo, estoy espantado. Claro. Entonces, por eso te digo, si hubiera estado ahí, lo primero que yo hubiera hecho, creo que desaculturizarme inmediatamente. Ese Dios que estoy mirando ahí no es como los dioses egipcios, ¿sabes? Yo le voy a hacer una pregunta, ya que usted está en ese campo imaginativo, ¿no? No, brother, estoy leyendo entre líneas, es Sí. real. No estoy haciendo fantasía teológica, No. entre líneas. ¿Verdad? Yo me he puesto a pensar ahora, ¿no? O sea, de acuerdo a nuestra teología moderna, ¿no? ¿Verdad? Es la expresión de todas las personas, ¿verdad? Dicen, Dios me dijo, Claro. Dios me dijo. Yo siento. Pero más que todo, Dios me dijo, ¿no? O sea, y dan una seguridad de que Dios les dijo, ¿no? Sí. Digo yo, porque la gente hoy ya no tiene miedo de que Dios les hable. Por eso te digo, eso quería llegar. O sea, escuchar la voz de Dios, porque nosotros no hemos nacido en cuna de laureles, ni... No. O sea, venimos de un mundo que nos apaleó, que nos golpeó, que nos dejó huellas, que nos enseñó a servirle a un supuesto Dios, que en vez de pagarnos bien, nos hundió más. Y ahora venimos, ¿verdad?, a un Dios que muchas veces se ha presentado como alguien que hay que tenerle miedo, ¿no? Que desde que se le acerca a uno tiene que como que hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, ¿dónde se ha perdido el principio de quién es Dios, de la seriedad de Dios? Bueno, no es que Dios haya dejado de ser serio, ¿no? Sino el ser humano ha perdido eso de ver en Dios, ¿verdad?, que Él es Dios. Yo sé que Él es Padre amoroso y toda la situación, o sea, Él viene y nos Padre engreidor, dijeron. nos cobija la necesidad, ¿no? Ay, Pero no, sigue siendo Dios. Todavía que, bueno, pero no. El encroche que hace Hebreos a mí me sorprende, me llama la atención, porque él dice, no podemos nosotros despreciar, y él refiriéndose al sacrificio de Cristo, la sangre del Cordero, ¿no? Porque no podemos pisotearla, y pisotear la sangre del Cordero no solamente es ¿verdad?, las locuras que nosotros cometemos, sino es no darle el valor suficiente. Eso pasamos, pues. Nosotros no le hemos dado, mira, con esas expresiones que tú has dicho, y quiero articular un poquito más, sí, ¿verdad? Es articular, ¿no? No es de cabrón, pero es articular, ¿verdad? Estoy articulando, ¿verdad? No le hemos dado no le estamos dando podría decir respetuoso, ¿no? Yo siento, Dios me dijo que te diga, ¿verdad? Cuando Dios es Dios, es completamente serio, ¿no? Su palabra es seria, es transformativa, ¿no? Entonces, volviendo acá a la pregunta, ¿no? Lo que tú dices, ¿cómo hubiera reaccionado? Yo hubiera reaccionado así, ¿no? Mirando primero que ese Dios que está hablando ahí no es como los dioses del Antiguo Egipto. Uh-huh. Y así, ahora trayéndolo aquí, haciendo la conexión, yo creo que si ocurriera ahí ese evento aquí, yo creo que nos traería por fuera nuestras concepciones neopentecostales que muchas veces tenemos dentro de nosotros. El facilismo, pues. Mira. El servilismo de que nosotros sentimos que Dios es para nosotros. Exactamente, gracias. Creemos que Dios es nuestro mesero. Por eso te dije, ¿no? Yo escucho expresiones que dicen que Dios es engreidor. ¿En qué parte de la Biblia está eso? ¿Verdad? Que Dios es lámpara, es un genio de la lámpara maravillosa, como dijo el doctor Eduardo, ¿no? Que lo vas a sobar y ya, tienes 3 deseos. No, pues así es. Bueno, ¿cuál es nuestro encroche de nosotros? En serio, ¿cuál es nuestro encroche? ¿Cómo Cristo predicó el Evangelio y cómo nosotros predicamos el Evangelio? Uh-huh. En nuestro Evangelio es: si tu matrimonio se está destruyendo, ven a Cristo, Él te lo va a arreglar. ¿Es verdad eso? Si estás enfermo, ven a Cristo, Él te lo va a arreglar. ¿Sí o no? Si necesitas trabajo, ven a Cristo, Él te lo va a arreglar. Nosotros estamos vendiendo un producto. No estamos predicando el Evangelio. Entonces, vemos que hay una irresponsabilidad a utilizar la Escritura. Pero en esta cosa del Evangelio, Jesús no vino a predicar así.
Jesús dijo, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en consecuencia de que tú te arrepientes y te acercas al reino de los cielos, y eso es lo que produce, eso es la obediencia. Y consecuencia que tú vas caminando y viene la bendición o la restauración de todas las cosas. Bueno, entonces, porque no debemos de perder de vista, como estábamos hablando nosotros la otra vez, ¿no? En cuanto a los atributos de Dios, ¿no? ¿Verdad? Los atributos de Dios están en perfección. Y aquí la soberanía de Dios es indiscutiblemente descriptiva. Sí. Y la otra perspectiva también que Dios quería enseñar al pueblo era la misericordia que Él tenía con él. Porque ¿quién se iba a fijar en un esclavo? O sea, y Israel no había hecho algo con el cual Él pudiera decir, no, pues nosotros somos merecedores de la misericordia de Dios. ¿Verdad? El proceso de elección que Dios hace con Abraham es un proceso soberano de parte de Dios. Y lo que Dios está haciendo con ellos, está Dios efectuando su soberanía y está brindando la misericordia para ellos, para que ellos puedan ver lo que Dios dice al principio, ¿no? Dios quiere hacer de ellos una transformación donde ellos sean el modelo para que toda la gente venga a ellos. Sí. Lamentablemente Israel después no se tuerce, ¿no? Sí, el corazón del hombre. ¿Verdad? El corazón del hombre o sea, ¿por qué? Porque Dios está haciendo eso con ellos. Dios los está llamando para que ellos sean su especial tesoro, una nación santa, un pueblo de sacerdotes, ¿no? Que puedan servir de modelo, que la gente pueda modelar ese tipo de vida que ellos, esa identidad que Dios está formando, que está forjando en ellos, que ellos la puedan transmitir y que ellos hagan eso con las demás naciones. Lo que Dios ha hecho, mostrar la misericordia de un Dios soberano y que todo aquel que venga, la salvación siempre ha sido por fe. Y ellos tienen que reconocer eso, tienen que aceptar eso por fe que Dios está haciendo con ellos. ¿Por qué? Porque ellos en este momento no ven en qué momento ellos son dignos. Bueno, en ningún momento fueron dignos, ¿no? Pero pueden ver que en la elección de Dios, Dios les da misericordia y les da gracia para que ellos puedan ser eso especial que Dios quiere que ellos sean. Que Dios quiere, ¿sí? ¿Verdad? Entonces se puede ver la soberanía de ese Dios, ¿verdad? O del Dios nuestro, ¿no? Que se muestra con relámpagos, con truenos, con una voz de bocina que va subiendo, que yo me apego a su idea, ¿no? De que ese momento tuvo que haber sido desafiante para mi vida. O sea, no era ni mirar para arriba, era mirar para abajo. Era de esconderse prácticamente, porque y pedir misericordia. Y pedir misericordia. Entonces Dios, entre todo ese sentimiento, pienso yo que el pueblo de Israel está manifestando y le está diciendo, o sea, yo soy ese Dios todopoderoso, ese Dios que controla todas las cosas, el Dios que puede hacer lo imposible, el Dios que puede hacer todo eso, pero soy ese Dios de misericordia que les quiere enseñar una forma de vida a través de todo esto, que ustedes vean que lo que yo estoy diciendo es algo serio. Por eso Dios está la verdad. Sí. Dios es veraz, ¿no? Sí. Dios es la verdad, porque Él puede transformar todas las situaciones que nosotros podemos vivir. Sí. Yo creo que en ese momento, creo que yo si hubiera estado ahí, ¿verdad? Yo hubiera aprendido a tener dos cosas, reverencia y temor de Dios. Amén. Sí, hermano. Y parte del pacto es esa. Sí. Es esa, obediencia Sí. y actuar. Sí. No, en serio, hubiera tenido obediencia y actuar. Reverencia y temor de Dios. Y al ver, pues, ¿no? Cómo ese Dios que se está manifestando de esas formas inusuales, que nunca yo he visto, y ahora lo veo, que habla como trueno. Y eso lo hubiera enseñado a mi generación. Sí. Obediencia y temor a Dios. Esa voz como trueno nos deja a nosotros al descubierto, ¿no? Claro que sí. No, y derrumba, pues, ¿cierto? Esa No, permíteme articular, estoy articulando, por favor. Permítame. No creo que nos deja esa voz como trueno, ¿no? Muchos dicen, Dios me dijo, hermano, entonces tus tímpanos son de fierro. ¿Cómo no te reventaron los tímpanos? Lo primero que Dios hace, ¿verdad? Así, ahora se gusta un imaginario espiritual, ¿no? Dios nos desnuda, ¿no? Hereje, eres un hereje. ¿Verdad? Dios nos descubre. Dios nos descubre cuando Él nos habla. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede cuando un sonido así entra? O sea, no hay nada que se le pueda... No, es que oh, mi padre.
Es que es Dios hablándote. Nosotros hacemos una lectura a veces muy superficial de lo que la Biblia dice, ¿no? Por eso comencé con esta articulación, ¿verdad? Por eso la gente piensa que Dios es el engreidor, el apapachador, ¿no? Cuando Dios te habla, ya es transformativa ya. Sí, es reverente, o sea, la palabra entra en ti. Cuando la palabra entra en ti, tú la entiendes y hay una reverencia tal que tú tienes miedo y hasta tienes temor de pronunciar el nombre de Dios en vano. Eso pasó con Israel, ¿no? Y pasa conmigo, pasa contigo, pasa con lo que estudiamos seriamente y buscamos seriamente a Dios. Ya da una reverencia, pero viste lo que tú dijiste antes, ¿no? La irreverencia de cómo nosotros muchas veces nos acercamos a Dios. Y solamente para causar el impacto a las personas. A veces me da la impresión que nosotros buscamos más la aprobación de la gente que la aprobación de Dios dentro de los ministerios, en serio. Mira, si nosotros nos vamos a Gálatas, permíteme un paréntesis, ¿no? Estoy articulando. Gálatas 3, ¿verdad? Dice, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó, no? Ya que esto salta como agua hervida, pues. ¿Sí o no? Yo creo que a los Gálatas no les gustó mucho que le digan tontos, ¿no? No. Lo que ustedes no piensan, No. así, ¿no? Pero a Pablo no le interesa lo que los otros piensen de él. No. A Pablo lo que le interesa es lo que Dios piensa de él y cumplir lo que Dios le ha mandado hacer, edificar la iglesia. Sí, por eso en Gálatas Pablo regaña a Pedro. Increíblemente, Pedro, después de todo el proceso transformativo que Dios tuvo con él, Pedro regresa a la aprobación de la gente y él quiere ser aprobado por el pueblo judío. Y cayó en el juego de legalismo con ellos. Sí. Dios nos guarde de caer en semejante error, ¿no? No, por eso no. De buscar la aprobación de la gente. Y ¿por qué? Porque al final, ¿verdad? Al final usted no necesita mi aprobación ni a la suya. No necesitamos. No. Es más, Pablo le dice a Timoteo, tú busca, dice, presentarte aprobado ¿a quién? Sí. A veces me da la impresión cuando uno lee así, como tú sabes, este es nuestro trabajo, estar en la escritura. Y cuando uno lee la escritura y llevo estos pasajes, yo digo, en vez que la iglesia pida señales, milagros, maravillas, que la viejita se caiga, que hablar en lengua y todas esas cosas, el ungido, la unción, los niveles, toda esa bobería, ¿verdad? ¿Por qué no piden que haya estos eventos en la iglesia? Para ver si así tenemos más reverencia a Dios. Imagínate un día, ¿no? Que haya truenos y relámpagos y una nube espesa y una voz de bocina en tu iglesia, o en mi iglesia, o en cualquier iglesia. No sé si la iglesia crezca o se queda vacía. Una de dos. En vez de estar pidiendo todas esas cosas, ¿por qué no pedimos reverencia a Dios? Señor, dame reverencia. Una de dos, o crece o nos vamos todos. Señor, dame reverencia, que no use tu nombre en vano, que tengan temor de tu palabra, que la guarde hasta donde yo pueda, ayúdame. ¿No? Sí, bueno. Entonces, esta forma que reveló los 10 mandamientos fue única, como tú dijiste. Ya no se vio más. No se vio más. En la escritura, querido hermano. Fue tan singular a la hora, ¿no? Como ahora, ¿verdad? Viendo que los 10 mandamientos, por eso pues fueron algo especial, porque los 10 mandamientos vienen propios de Dios, ¿verdad? Es santo, ¿no? Y tiene su función, ¿no? La función de ser ayo, ¿verdad? Para nosotros, ¿no? Sí. Y con esto, creo, con esta entrega de los 10 mandamientos, ya creo que nadie podía dudar del ministerio de Moisés. Pues si alguna vez dudaron, ya con esto nadie podía dudar del ministerio de Moisés. Cuando Dios te cierra la puerta y Dios te las abre, ya nadie puede dudar de tu ministerio. Tienes carta libre de Dios. No, y aún así lo que hicieron de, ¿verdad? La rebelión de Coré y el liderazgo del pueblo, ¿no? Dudan, dice, ¿cómo es posible que Dios solo hable por ti? Dice que... No te duda. Pero Dios habla claro siempre, Dios habla claro siempre. Y una de las cosas que bueno, esa sería una clase de liderazgo, ¿no? Que Moisés tuvo es que siempre fue humilde y sensible al llamado de Dios, y no por eso hizo uso del llamado de Dios también como algo a que aferrarse en ese sentido, sí, sino que él dice, él va y se queja con Dios y le dice, Señor, si no ha agarrado ni siquiera un corderito de ellos. Sí. Él se queja, le dicen, para que hablen así de mí, dice. Entonces, sí. Dios les demuestra a Moisés, ¿no? Que pues la queja no ha sido contra él, sino contra Dios, ¿no? Sí, sí.
Yo creo que hoy más que nunca, ya estoy como conclusión, querido hermano Wilfred, yo creo que hoy más que nunca en una sociedad relativa, ¿verdad? En la que todo el mundo tiene derecho a pensar y a decir lo que quiere. Los 10 mandamientos como absolutos creo que nos darían ese inicio de desaculturizarnos, ¿verdad? Y como usted dice, como usted bien dice, ¿no? ¿Verdad? Hablando de los pactos, ¿no? La ley llegó a ser el ayo para nosotros como cristianos, ¿no? Sí. ¿Verdad? Apuntó a Cristo, llegó a Cristo Jesús. Por eso Jesús dice, yo no vine aquí a abrogar la ley, sino para cumplirla. O sea, Él cumplió la ley porque la ley apuntaba a Él. Él cumplió todas las exigencias de la ley, Él las cumple, ¿no? Llega la ley en Jesús y ahí pasamos a la gracia. Pero eso vamos a hablar en el otro. Sí, no, cuando toquemos ¿ya saben la noticia? ¿Ya saben ya? No, todavía no. ¿Se lo decimos? No. Bueno, la próxima semana vamos a hablar tenemos un invitado especial, no se lo pierdan, que es ¿qué es esto? Es el secretario general, ¿no? Pastor ejecutivo de la red. Sí. De la red, sí. Entonces tiene una maestría en historia, está haciendo su doctorado también en historia, en pedagogía. En pedagogía, sí. Tiene una licenciatura en teología y vamos a estar hablando sobre los beneficios de la reforma. No se lo pierdan, el próximo poco va a estar riquísimo también. Amén. Riquísimo. Amén. Y después de eso ya hablamos de la ley y la gracia. Ley y la gracia. No un versus, porque no. La ley te lleva a Cristo, ¿no? O sea, es un complemento. Sí, es un complemento. A veces lo pone como un versus, no hay ningún versus. No hay ningún versus, es un complemento. Okay. Y la ley no pelea con la gracia tampoco. No, jamás. No, si la ley es santa. ¿Verdad? La ley es santa. Pero tiene su propósito. Exactamente. Entonces, vamos a ver cómo está esa relación entre la ley y la gracia, apuntando a Cristo Jesús, y cómo la iglesia debería vivir bajo la concepción, bajo el entendimiento de la ley y de la gracia. Así es. ¿Verdad? Así es. Tal cual. Y ni una de las dos se abrogan, ¿no? Se complementan. Sí. Lo que Pablo dice en Gálatas, ¿no? Sí. La ley es el ayo para llevarnos a Cristo Jesús. Sí. Vamos a ver esa palabra. Claro. Sí, entonces hoy día vimos la importancia, ¿no? De la entrega de los 10 mandamientos, de la ley. ¿Por qué fue la ley? Ya vimos que es por el proceso de desaculturización, ¿no? De la identidad al pueblo, ¿no? Y mirar con solemnidad ese Dios, ¿no? Que nos sacó de Egipto. Dios le da una identidad al pueblo de Israel, una identidad nueva. Exactamente. Sí, y le da nombre. Le da nombre, le da propósito y le da una función, ¿verdad? Si lo queremos ver espiritual, una función espiritual de sacerdocio. Para poderse acercar a la presencia de Dios, como alguien que puede llevar a alguien más a conocer a Dios. Interesante. Buenísimo. Buenísimo. Espectacular. Amén. Espero que haya sido de su edificación y beneficio este podcast de cómo Dios entregó a la ley al pueblo de Israel. Esperemos que nos estén siguiendo nuestros ministerios y el ministerio del BTC, ¿verdad? Suscríbanse, síganos, ¿verdad? Siempre vamos a tocar temas de actualidad con invitados especiales y yo sé que va a ser de mucho provecho, ¿verdad, querido hermano Luis? Y una petición, ¿verdad? Ore por este ministerio, el Señor tiene proyectos para nosotros más adelante. Más adelante vamos a estar dando la sorpresa, ¿no? Entonces, vamos a tener la oportunidad de hacer algo distinto. Entonces, solo para que el Señor siempre nos dirija, nos guíe en este proceso teológico, en este proceso de conversación teológica. Y con la cabeza en la Biblia y los pies en la tierra. Siempre. Amén. Siempre. Y la gloria para Cristo. Amén. La gloria es para el Señor. Entonces, siempre suscríbase a nuestro canal, déjenos sus comentarios, denos su like, ¿verdad? Pero más que todo, comparte este video, por favor. Ayúdenos expandiendo este ministerio para que muchas más personas puedan tener la oportunidad de escuchar tal vez una opinión distinta en cuanto a ciertas cuestiones. Hemos hecho nuestro proceso hermenéutico, exegético, hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, ayúdenos, apóyenos en ese sentido y esperamos ser de bendición para ustedes, ¿verdad? Amén. Okay. Entonces, su servidor Wilfred Linares, su servidor Gabriel Peña, nos vemos a la próxima. Dios les bendiga.